injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 36 minutos y en esta semana, por esta ocasión, estaremos viendo y escuchando la participación de la licenciada Isabel hoy martes. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco, Alfredo, muy contenta de estar otro martes desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, abordé la semana pasada justamente pues estos argumentos legales que pues pretenden mencionar el por qué no debe de considerarse la tauromaquia como una práctica justificada a la luz de la Constitución. Y retomando un poquito esos elementos, pues justamente señalar que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues refería justamente que no todo lo que es cultura nada más se toma como cultura porque es tradicional. Para que algo sea considerado una práctica cultural, una expresión cultural, tiene que ser portadora de valores, tiene que respetar los derechos humanos, pero sobre todo debe de fomentar el respeto no solo entre los seres humanos, sino también fomentar el respeto entre los seres humanos y la naturaleza. Este fue el argumento de la Corte justamente por el que se prohibieron las peleas de gallos, que se puede aplicar a las corridas de toros. Pero como estoy en un espacio donde se fomenta la universalidad de ideas, hoy vamos a abordar el otro lado de la tauromaquia. Y usted, señor, señora, persona que me está mirando o escuchando, pues le voy a brindar esta información para que pueda emitir un criterio de manera informada. Y entonces, por ejemplo, la UNESCO, porque vamos a abordar tratados internacionales, en su artículo 4 refiere que nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. Y en su artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO se refiere: toda persona tiene posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los derechos humanos no son absolutos, al contrario, son interdependientes, son indivisibles, y cuando unos chocan con otros, pues es cuando al juez le corresponde esta práctica de la ponderación, ¿no? Que es escuchar los diversos argumentos y con base en argumentos objetivos, no basados en creencias, en sentimentalismos, tomar una decisión. Pero, por ejemplo, justamente en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 15 de junio del 2022, se considera que la tauromaquia es una actividad de interés nacional. ¿Por qué? Porque son los poderes federales los que deben de declararla como un patrimonio cultural inmaterial, y justamente se refieren a ella como una actividad de interés nacional porque se da en muchísimos estados. En todos los estados es una práctica que sigue sucediendo, que se sigue llevando a cabo, y entonces dice, por ejemplo, este amparo no resuelve el si se pueden permitir o no las corridas de toros en Nayarit o en cualquier parte de la República. Más bien expresa que pueden promover declaratorias de patrimonio cultural inmaterial cuando se busque proteger los elementos únicos, distintivos y arraigados únicamente en esa entidad, pero solo es a través de la federación. ¿Por qué? Y es una actividad justamente de interés nacional porque se realiza en todos los estados. Si ustedes aquí han visto, pues la cantidad de personas que van y disfrutan de esta práctica, ¿no? Entonces no es exclusiva de un solo estado, y en este amparo se considera a la tauromaquia como una expresión cultural.
Esta sentencia justamente recalca que las entidades federativas no pueden declarar a la tauromaquia como un patrimonio cultural porque es de competencia federal. Y entonces hablábamos el otro día de cifras. Y hoy también voy a abordar por qué la tauromaquia sigue vigente. Bueno, si vemos a la tauromaquia como una industria, es catalizadora de desarrollo económico y social en la región donde se practica, porque de ella se desprenden actividades como ganadería, comercio, industria, turismo, manufactura de artesanías. Ahora, la tauromaquia en México tiene un valor global de 5.541 millones de pesos. La recaudación de impuestos representa 816.900.000 pesos y la tauromaquia genera actualmente en nuestro país más de 10,000 empleos. También la mitad de las ganaderías en México están localizadas en municipios donde hay alta marginación, que son zonas de alta incidencia delictiva, en las periferias, y el que estén colocadas ahí estas ganaderías contribuyen a aportar oportunidades a aquellas personas para que puedan tener un empleo digno, ¿no? Y entonces, vámonos con más cifras. Existen 216 plazas de toros activas actualmente en México. Se realizan más de 500 festejos al año. Asisten anualmente más de 3 millones de personas. El primer festejo se realizó en 1526. La tauromaquia es incluso más antigua que la Virgen de Guadalupe. Existe en México desde hace más de 500 años y llegó al territorio asimismo como la religión y el idioma. El 80% de los festejos taurinos se realizan en festividades religiosas, cívicas, de santos patronos y acorde a usos y costumbres. ¿Pero qué pasa? Pues hemos estado leyendo en redes comentarios ya muy subidos de tono, donde pues se expresan, y aquí siempre se va a celebrar que ejerzan su libertad de expresión porque es un derecho humano, pero se percibe sobre todo este sentimentalismo, ¿no? Esta expresión donde pues deja de haber argumentos objetivos y ya todo está basado en la creencia, en sus creencias personalísimas, las cuales son igual de respetables, pero justamente hay que entender hoy que este pluralismo cultural es enriquecedor y alimenta la identidad de los pueblos en todo el mundo. Entonces, sí, hoy en día esta diversidad cultural pues nos tiene en un sistema de ponderación de derechos en su goce y en su ejercicio de las libertades. ¿Por qué? Porque justamente las libertades son el sustento de un Estado democrático. Esta diversidad de ideas, esta pluralidad de creencias es lo que alimenta un Estado democrático. Y entonces no se permite obviamente la imposición de puntos de vista que estén basados en creencias, sino que hoy esta discusión nos está llevando a tener argumentos libres, desinhibidos y objetivos para poder determinar si va a continuar o no, porque esta conversación empezó desde el 2011, no empezó el año pasado, no empezó en el 2015. Esta conversación que se llevó a una mesa de la Suprema Corte de Justicia comienza desde el 2011. Tenemos 13 años en esta estira y afloja, donde hoy, todavía la semana pasada, se llevó a cabo pues este evento donde hay una corrida de toros, y entonces desde el ejercicio de nuestras libertades uno puede elegir si atiende, si va o no, pero justamente hay que recordar desde este espacio que tiene que primar la interdependencia y la indivisibilidad del sistema de derechos humanos con el que contamos en nuestro país y que está tutelado no solo constitucionalmente, sino convencionalmente por los diversos tratados que nuestro país ha pactado, que ha circunscrito. Y entonces, a manera de conclusión, porque en este espacio no vamos a definir si debe de considerarse aceptable o no, pues que se siga practicando la tauromaquia. Eso es decisión de usted que me está mirando y escuchando. Yo le traje la semana pasada y hoy información, cifras. Ya usted decidirá si va, si disfruta, si no. Y entonces justamente, pues yo me quiero despedir con que
no nos podemos basar en preceptos morales ni en las creencias religiosas de un grupo humano de la sociedad. ¿Por qué? Porque aunque más respetables que sean, no puede ponerle fin a un símbolo histórico-cultural de un pueblo. ¿Por qué? Porque es la misma población quien va a decidir si sigue vigente o no la práctica de la tauromaquia, pero no basándonos en creencias, no basándonos en sentimentalismos. Ya dijimos que para la Constitución, porque este espacio se llama Justicia y Perspectiva, y justamente hablamos de derechos humanos, no hablamos de la Biblia, no hablamos de citas bíblicas, ¿verdad? Entonces, no nos basamos en creencias, ni en especulaciones, ni en sentimentalismos. Hablamos de cifras, hablamos de derechos, de la ley, y justamente pues referir que es la población quien está encargada de permitir que continúe o de suprimir esta práctica. ¿Por qué? Porque ellos son quienes juzgan. Y entonces ya decíamos que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no todo es cultura nada más por ser tradicional. Para que algo sea considerado una práctica cultural, tiene que ser portadora de valores, tiene que respetar los derechos humanos y promover y fomentar el respeto no solo entre las personas, sino entre las personas y la naturaleza. Ya usted decidirá si va, si disfruta, eso le corresponde a usted. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos justamente de la tauromaquia no solo entran los derechos económicos y culturales, sino también la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, con eso me despido hoy, Marco. Muy interesante. Y resaltar la importancia que hay, Isabel, en presentarle a la audiencia las dos posturas, las dos caras de la moneda. Claro, porque justamente nos jactamos de que aquí hay espacio para todas las ideas, para todas las voces, y esta universalidad tiene que ser pues practicada desde nuestros micrófonos, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta entonces. Vamos con Eric Pérez, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.